Para el verano de 1941, el país se encontraba en una situación extraña y aterradora. Los planos de las armas más potentes acumulaban polvo en los estantes, mientras que aquellos capaces de darles vida habían desaparecido. Cuando el cielo sobre las ciudades soviéticas se oscureció con cientos de Junkers alemanes, quedó claro que casi no había nada con que defenderse. Las ametralladoras Maxim escupían plomo impotentes tras los bombarderos, mientras sus balas apenas arañaban el blindaje enemigo. Fue en ese momento crítico, cuando los académicos no tenían respuestas y la esperanza se desvanecía, que apareció un hombre cuyo nombre no figuraba en las listas de la élite científica. Nikolai Baranov, un simple cerrajero de la fábrica Linotype de Leningrado, aún no sabía que estaba a punto de lograr lo imposible: ensamblar a partir de escombros y repuestos lo que los genios ejecutados no pudieron terminar, cambiando para siempre las reglas de la guerra aérea. Mientras en los altos despachos se calculaban las pérdidas irreparables de los ingenieros jefe, en las fábricas de Leningrado seguían trabajando personas cuyas vidas se regían por el ritmo estricto de los tornos y los planos. Nikolai Baranov pertenecía a esa rara estirpe de maestros con manos de oro. Como ajustador de herramientas de primer nivel, estaba acostumbrado a trabajar el metal como si fuera materia viva. Su mundo se basaba en tolerancias de micras y en el ajuste milimétrico de piezas. Pero cuando junio de 1941 rompió la cotidianidad, Baranov, como miles de sus colegas, cambió el delantal de trabajo por el tosco capote militar. Aquel antiguo obrero poseía algo que les faltaba drásticamente a muchos militares de carrera: una mente de ingeniero y la capacidad de ver un mecanismo funcional en un montón de chatarra. El mando valoró rápido su potencial. Baranov fue nombrado subteniente y se le asignó una tarea que, en aquel verano, parecía una misión suicida. Dirigió un pelotón de ametralladoras antiaéreas. Su visión era cubrir la retirada y proteger puntos estratégicos de la Luftwaffe, que en esos días literalmente araba el suelo soviético con sus bombas. La situación en el cielo era desesperada. La aviación alemana no solo dominaba, sino que disfrutaba de su impunidad. Los pilotos de Junkers y Messerschmitt, veteranos de Europa, realizaban vuelos rasantes, ametrallando todo lo que se movía por las carreteras. Baranov solo disponía de ametralladoras Maxim cuádruples sobre pesados trípodes. Aunque creaban una densa cortina de plomo, el calibre de fusil no era más peligroso que la picadura de un insecto para los modernos bombarderos blindados. Las balas rebotaban en los fuselajes, dejando apenas arañazos, mientras el fuego de respuesta de los cañones alemanes convertía a los artilleros en polvo. Baranov veía esta impotencia a diario. No miraba al cielo con horror, sino con el cálculo frío de un ingeniero. Necesitaba una herramienta con otra potencia, un argumento capaz no solo de asustar al enemigo, sino de terminar con su existencia en el aire al instante. El destino le dio esa oportunidad en un almacén de aviación abandonado que iba a ser destruido ante la llegada del enemigo. Entre cajas de repuestos halló cientos de proyectiles reactivos RS-82 y RS-132. Estos cigarros de fuego eran el terror de los tanques al lanzarse desde casas, pero aquí en tierra se consideraban carga muerta. La infantería no tenía nada que pudiera lanzarlos al cielo. Fue en ese instante cuando despertó el constructor en Nikolai. Entendió que si no podía llevar un caza hasta el enemigo, debía hacer que las armas aéreas funcionaran desde tierra. Pero, ¿cómo? No tenía oficinas de diseño ni tablas de balística, solo un taller de campaña con un par de soldadoras y un montón de chatarra. La idea parecía una locura: crear un lanzamisiles antiaéreo prácticamente de la nada, pero no había marcha atrás. El proceso de creación del precursor de la defensa antiaérea moderna fue un auténtico thriller de ingeniería. Baranov debía resolver un problema que a los institutos les tomaba meses: cómo asegurar la estabilidad y el apuntado de un armazón pesado bajo el peso de los cohetes. Primero soldó una base de tubos de acero de pared gruesa, una estructura ligera pero increíblemente resistente. El mayor problema era la rotación.
Para que la instalación reaccionara rápido a las maniobras de los aviones, Baranov usó un enorme rodamiento de empuje que rescató de maquinaria de construcción dañada. Esto permitió que toda la estructura girara con suavidad y rapidez ante el menor esfuerzo del operador. Pero el hierro era solo la mitad del trabajo. Había que lograr que los cohetes despegaran bajo comando. En los aviones, esto dependía de una electrónica compleja alimentada por la red de a bordo. En el campo, Baranov asumió el riesgo. Desmontó paneles eléctricos de control de fuego de aviones accidentados y los integró en su sistema terrestre. Colocó los rieles guía en 2 filas, 8 cohetes listos para salir en cualquier momento. Esto permitía disparar en ráfaga, creando un muro de fuego, o realizar disparos individuales para ahorrar munición. Toda esta estructura se montó sobre la plataforma de un camión CIS-5 común. Ahora no era solo un armazón de lanzamiento, sino un depredador móvil. El camión podía cambiar de posición, interceptar y desaparecer antes de que el enemigo entendiera de dónde venía el golpe. Pero quedaba la duda más angustiante: ¿cómo apuntar? Los cohetes RS no eran guiados, no tenían sistemas de búsqueda. Para acertar a un objetivo móvil, había que sentir la trayectoria en la piel. Baranov adaptó miras de aviación para uso terrestre y entrenó durante horas a su equipo, obligándolos a entender la lógica de vuelo de la flecha de fuego. En aquellos días, quienes lo rodeaban miraban a Baranov y su extraña máquina con desconfianza. Aquel híbrido de camión y rieles de aviación se veía demasiado raro. Muchos creían que era una pérdida de tiempo, pero el teniente Baranov sabía que llegaba el tiempo de otras guerras, donde no vence quien tiene más hombres, sino quien tiene el valor de domar la energía de una explosión. Esperaba solo un momento, cuando su creación se enfrentara cara a cara con la Luftwaffe en combate real. Y ese día, clave para la historia mundial de la defensa antiaérea, estaba muy cerca. El calor de julio de 1941 se mezclaba con el humo asfixiante de las unidades en retirada y el polvo infinito de los caminos. Cerca de la aldea de Sarosha, bajo la sombra de los árboles donde se ocultaba el cuartel del Cuarto Ejército, reinaba una tensa espera. Este lugar era un punto neurálgico del frente. Su destrucción significaría el colapso del mando en un sector enorme. La inteligencia alemana era precisa. Los ases de la Luftwaffe sabían que el Ejército Rojo casi no tenía cobertura aérea en esta zona. Un par de ametralladoras Maxim no eran obstáculo para las pesadas máquinas bimotoras. Cuando en el horizonte aparecieron 2 siluetas claras de Junkers, nadie en el cuartel esperaba salvarse. Los bombarderos avanzaban con arrogancia, descendiendo para un ataque de precisión. Los pilotos se sentían como en un polígono de tiro, pero no sabían que abajo, entre los arbustos, acechaba un viejo camión CIS-5 con una carga muy extraña. Ante el panel de control artesanal, sujetando las palancas, se tensó Nikolai Baranov. Su corazón latía al ritmo del rugido de los motores, pero sus manos actuaban con precisión de fábrica. No tenía calculadoras de curso automáticas ni radares, solo contaba con la intuición de quien soldó cada riel de esa instalación. Cuando el Junkers líder llenó la retícula de la mira, el subteniente presionó la palanca de lanzamiento. Con un rugido aterrador que no se parecía a ningún sonido conocido de la guerra, el proyectil reactivo RS-132 se desprendió del armazón. Una cola de fuego surcó el cielo, dejando tras de sí un rastro de gases incandescentes. Lo que ocurrió al segundo siguiente pasó a la historia como un milagro, aunque fue fruto de un cálculo exacto. La enorme potencia del cohete, diseñado para perforar tanques, chocó contra el fuselaje de aluminio del bombardero. Hubo una explosión colosal. El avión alemán líder se convirtió al instante en una bola de fuego cegadora, cuyos restos cayeron como lluvia sobre la tierra. El segundo piloto, al ver la evaporación instantánea de su comandante por un arma desconocida, quedó en estado de shock. Creyendo haber caído en una zona secreta de defensa antiaérea, soltó sus bombas en un pantano cercano y huyó a máxima velocidad. Fue el momento de la verdad. En el polvo del campo de batalla, nació el concepto del Sistema Móvil de Misiles Antiaéreos.
La noticia de que un teniente derriba aviones con cohetes desde un camión se difundió al instante. El mando vio el potencial y Baranov no tuvo que rogar. Fue enviado a una planta de reparación de aviones en Pikalievo. Allí, trabajando con los maestros, dirigió la creación de 6 unidades más. 2 para proyectiles pesados RS-132 y 4 para los ágiles RS-82. Así nació la primera batería experimental de defensa antiaérea reactiva de la historia. El invierno de 1941-1942 convirtió a Baranov en una leyenda de los frentes de Leningrado y Volkhov. Su unidad se volvió un equipo de emergencia enviado a los sectores más peligrosos. Sus camiones reactivos demostraron una versatilidad temible. En las batallas de Tikvin, cuando la infantería y los tanques alemanes acorralaron a las unidades soviéticas, las instalaciones de Baranov se posicionaron para disparar directamente contra objetivos terrestres. Fue un infierno para el enemigo. Los cohetes barrían unidades enteras en la retaguardia, destruyendo almacenes y trenes de munición. Destaca la hazaña de Baranov que le valió la Orden de la Bandera Roja. Durante la descarga crítica de trenes en la estación de Tikvin, cuando la vida de la ciudad dependía de cada minuto, los aviones alemanes intentaron causar una masacre. Nikolai ocupó personalmente su puesto en el arma. Durante todo el día repelió un ataque tras otro. Su batería se volvió una barrera infranqueable. Con un impacto directo derribó otro Junkers 88, sacándolo de su carrera de ataque. En su hoja de servicio se leyó: el fuego de la batería repelió repetidamente los intentos de bombardear la estación y los trenes militares. Tras esas líneas había noches sin dormir, manos congeladas y un riesgo constante. A pesar del triunfo, el sistema de Baranov seguía siendo una pieza artesanal. Exigía un instinto casi sobrenatural del operador, ya que los cohetes no eran guiados, volaban hacia donde el hombre los apuntaba al disparar. El más mínimo error de cálculo y el proyectil se perdía. Pero Baranov y sus hombres hacían lo imposible, derribando incluso Messerschmitts veloces, lo que por las leyes de balística de la época se consideraba puro azar. Sin embargo, la guerra no perdona errores, y ni el creador del arma está a salvo de su furia. Febrero de 1943 fue un mes negro para Nikolai. Durante un lanzamiento hubo un fallo técnico. Uno de los cohetes no ganó suficiente empuje y al salir del riel cayó y explotó a pocos metros del camión. El fuego que Baranov domesticó para luchar contra el enemigo se volvió contra él. Sufrió heridas gravísimas y pasó meses en el hospital entre la vida y la muerte. Parecía que su camino había terminado, pero el hombre acostumbrado a domar el metal resultó ser más fuerte que cualquier aleación. Nikolai Baranov regresó al frente, aunque tenía derecho a quedarse en la retaguardia. Su cuerpo estaba marcado por cicatrices, recuerdos de aquel día en febrero del 43, cuando su creación casi le quita la vida. Pero para alguien acostumbrado a la perfección, la guerra era un asunto pendiente. Siguió luchando hasta la victoria de mayo de 1945, pasando de simple cerrajero a mayor, templado en el crisol de grandes batallas. Su vida posguerra parece tranquila comparada con el estruendo de los cohetes. Regresó a Leningrado, trabajó como capataz y luego como ingeniero en una oficina de diseño. Pero en esa modestia se ocultaba la grandeza de quien, en la práctica, abrió la puerta a una nueva era. Murió en 1965, justo cuando los misiles se volvían la base de la seguridad mundial. Hoy, al ver los ejercicios de los modernos sistemas S-400 o S-500, vemos el triunfo de la tecnología digital. Estos gigantes de acero pueden ver objetivos en el borde del espacio y abatir objetos que vuelan varias veces más rápido que el sonido. Pero tras ese brillo electrónico está la memoria genética de las primeras instalaciones de Baranov.
Un complejo antiaéreo moderno es descendiente directo de aquel camión ZIS-5 con armazón artesanal. Baranov no solo creó una máquina, creó un concepto: movilidad multiplicada por la energía colosal de un proyectil reactivo. Demostró que el cielo se puede proteger si se le da al hombre una fuerza comparable a la del propio avión. Pero la historia de Baranov es solo una cara de la moneda, llena de valor personal. La otra cara, amarga y trágica, está oculta en el silencio de los polígonos de ejecución de los años 30. No podemos olvidar que los cohetes RS-82 y RS-132, con los que Baranov quemaba Junkers, no surgieron de la nada. Fueron fruto del genio de Georgi Langemak, Iván Klemenov y sus colegas del Instituto de Investigación Reactiva. Estos hombres vieron el futuro y calcularon vuelos intercontinentales cuando el mundo aún andaba a caballo. Su tragedia es una lección histórica sobre lo fácil que es destruir lo construido durante décadas. Si no fuera por las represiones injustificadas de 1937, si talentos como Langemak no hubieran sido sacrificados ante acusaciones falsas, el inicio de la guerra habría sido distinto. Es muy probable que en 1941 el ejército hubiera contado con sistemas de defensa aérea de serie y perfeccionados, no con instalaciones artesanales. ¿Cuántas miles de vidas y ciudades se habrían salvado bajo un domo protector que los genios asesinados no pudieron terminar? Este fue el precio que el país pagó por el miedo y la sospecha. Un precio que soldados y hombres como Baranov tuvieron que pagar con su ingenio y valor. El destino de Nikolai Baranov y de los constructores reprimidos son dos hilos de una tela rota que la historia intentó coser en el campo de batalla. Uno dio al cohete cerebro y planos. El otro, en el momento justo, le dio manos y voluntad de victoria. Baranov fue el puente que unió los cálculos teóricos del pasado con la supervivencia de la nación en el presente. No solo derribaba aviones, salvó la idea misma de las armas reactivas, demostrando su viabilidad en las condiciones más brutales del frente. Al terminar este relato, debemos entender que nuestra seguridad actual no es solo mérito de corporaciones y programadores, se apoya en los hombros de quienes no se quebraron, en los hombros de los olvidados injustamente y de quienes creyeron en el poder de la mente humana. Cada vez que hablamos de la invulnerabilidad de nuestro cielo, debemos recordar no solo nombres de sistemas, sino nombres de personas. Recordar a Nikolai Baranov ante su panel de control en Sarosha. Recordar a Langemak y Klemenov, cuyos sueños de fuego reactivo florecieron a través de las décadas. Este legado, escrito con fuego, sudor y, lamentablemente, sangre inocente, es la base de nuestra fuerza. Nuestro deber no es solo usar este escudo, sino saber a qué precio se forjó. La historia de un simple cerrajero y de grandes científicos nos enseña que, incluso en los tiempos más oscuros, cuando el sistema falla y el enemigo parece invencible, la iniciativa, la honestidad y el genio técnico de una sola persona pueden encender una luz que iluminará el camino de las generaciones futuras durante décadas.